suscríbete al canal. Deja un like, comenta y comparte. Nunca imaginé que terminaría mis días sospechando hasta del cariño de mi propia sangre. Pero así es como comienza todo, con una confianza que se rompe en silencio, sin hacer ruido, dejando heridas que tardan años en supurar. Y cuando por fin abres los ojos, ya es demasiado tarde. Yo me llamo Elvira, tengo 78 años, y esta es la historia de cómo mi nieta, mi niña, la que un día llevé en brazos, me convirtió en una sombra dentro de mi propia casa. Y también es la historia de cómo el destino, silencioso pero justo, terminó dándole a cada uno lo que merecía. Mi hijo Arturo siempre fue un hombre ocupado, distante y orgulloso. Desde joven se preocupó más por escalar en su trabajo que por construir una familia. Yo lo crié sola después de que su padre muriera, pero aún así, nunca se dio cuenta de mis sacrificios. Creció pensando que todo era normal, que la comida en la mesa y la ropa limpia aparecían por arte de magia. Cuando tuvo a su hija, Mariana, pensé que tal vez la vida le enseñaría lo que él nunca quiso aprender. El amor verdadero, ese que se entrega sin esperar nada. Pero estaba equivocada. Arturo nunca cambió, y aunque quería a su hija, la veía más como un deber que como un regalo. Por eso, desde pequeña, Mariana fue más mía que suya. Pasaba tardes enteras en mi casa. Hacíamos galletas, le enseñaba a bordar, le contaba historias de cuando yo era joven. Ella iluminaba mis días, y yo pensaba, con la ingenuidad de una anciana que aún cree en la bondad, que cuando yo envejeciera más, ella estaría allí para mí. Pero los niños crecen, y los corazones también se pueden torcer. A sus 18 años Mariana se volvió fría, calculadora. Ya casi no venía a verme, salvo cuando necesitaba dinero. Yo le daba lo que podía, y lo que no podía también. Siempre encontraba alguna excusa para justificar su frialdad. Está ocupada, está creciendo. Así son los jóvenes. Mentiras. Mentiras que solo repetía para acallar un dolor que ya empezaba a asomar. La última vez que vino antes del cambio definitivo fue una tarde de invierno. Entró en mi casa sin saludar, sin besarme la frente como hacía de niña. «Abuela», me dijo sin mirarme a los ojos, «necesito que me prestes todo lo que tengas ahorrado». Sentí un hueco en el pecho. No preguntó cómo estaba. No preguntó si podía. Solo exigió. «¿Para qué lo necesitas, mi niña?», pregunté con voz temblorosa. «Es para una inversión», respondió. «Tengo un proyecto con unos amigos. Si sale bien, te lo devuelvo multiplicado». Yo sabía que algo iba mal. Su mirada no tenía brillo, no tenía ternura. Era la mirada de alguien que solo ve oportunidades, no personas. No le di el dinero ese día, y ella se fue furiosa. Cerró la puerta con un golpe que aún retumba en mis oídos. Los días siguientes fueron silenciosos, fríos, demasiado largos, hasta que un domingo por la mañana escuché pasos en el pasillo. Era Arturo. «Mamá», dijo con un tono que hacía años no escuchaba, «vine a hablar contigo». Lo miré sorprendida. Él casi nunca venía, y cuando lo hacía, era rápido, casi mecánico. Se sentó frente a mí y respiró hondo. «Mamá, ¿le diste dinero a Mariana?». Negué con la cabeza. «Hizo bien», respondió. «Descubrí que está metida en cosas raras, deudas, personas peligrosas». El corazón se me heló. Arturo siguió hablando, pero yo dejé de escucharlo por unos segundos. Sentí un vértigo, como si el mundo girara demasiado rápido para mis viejos huesos. Mi nieta, mi niña, en problemas. «Mamá, necesito que me digas si te pidió algo. No te metas, no le des dinero. Te va a arrastrar con ella». Asentí en silencio, pero en mi interior algo se rompió. Esa noche lloré como no lloraba desde la muerte de mi marido. No por el dinero, no por el engaño. Lloré porque por fin entendí que Mariana no me quería. No a mí. Me quería como se quiere a un cajero automático, como se quiere a un recurso. Dolía.
Dolía como una traición lenta. Pero la vida nunca se queda quieta. Y el destino, aunque tarde, siempre observa. 3 días después, Mariana regresó. Esta vez, llorando, temblando, desesperada. «Abuela, ayúdame, por favor». La miré. Por primera vez, realmente la miré. Detrás del maquillaje corrido y de la angustia, vi a la niña que yo había criado, pero también vi a la mujer que me había usado. Y ahí, en ese instante, entendí que esta historia aún no había terminado, porque el destino estaba apenas comenzando a mover sus hilos. Mariana estaba frente a mí, con el rostro desencajado, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Sus manos temblaban. Sus ojos, esos ojos que un día brillaron cuando yo le peinaba el cabello, ahora estaban vacíos, llenos de un miedo que no intentaba disimular. «Abuela, por favor, no tengo a dónde ir». Su voz era apenas un susurro, quebrado, sucio de lágrimas. Yo seguía sentada en mi sillón de siempre, el que estaba junto a la ventana. Ella estaba de pie, nerviosa, moviéndose de un lado a otro, como una mariposa intentando escapar de una habitación oscura, sin saber por dónde volar. La observé en silencio. Era tan fácil sentir pena, tan fácil confundir compasión con amor, tan fácil olvidar la herida por el simple hecho de que quien la causó aparece llorando. «¿Qué te pasó?», pregunté suavemente, más por obligación moral que por preocupación. Ella tragó saliva. Ellos me están buscando». No dijo quiénes, pero lo entendí. Las amistades con las que estaba metida no eran de las que te hablan con educación. Eran de las que cobran deudas con sangre si es necesario. «Necesito dinero, abuela. Por favor», repitió, como si esas palabras fueran lo único que quedaba de su dignidad. Dinero, siempre dinero. Siempre volvía a mí por la misma razón. La anciana ingenua que un día fui, habría corrido a abrazarla. Abriría su cajita de ahorros sin pensarlo 2 veces. Pero esa versión de mí había muerto el día que ella cerró mi puerta, con un portazo sin despedirse. Ahora quedaba la Elvira vieja, cansada, pero lúcida. La que entendió que el cariño de algunos familiares solo florece cuando hay billetes en la tierra. «Siéntate», le dije. Ella obedeció. Se dejó caer en la silla frente a mí igual que una niña derrotada. Nunca la había visto así. Sin maquillaje, sin arrogancia, sin el tono altivo que usaba cuando me pedía dinero como quien exige una herencia, antes de tiempo. Era casi irreconocible. «¿Cuánto debes?», pregunté. «Mucho. Abuela, por favor no me pidas detalles». «No tengo tiempo», dijo con la respiración acelerada. «Entonces será mejor que hables claro. Si quieres que te ayude, dime la verdad», respondí manteniendo la voz firme. Ella apretó la mandíbula, cerró los ojos y murmuró: «5.000, y si no pago, van a venir aquí». Silencio. Un silencio tan denso que hasta el reloj de pared pareció dejar de latir. Me observó como quien mira su última oportunidad. Por un momento yo sentí compasión. Lo admito, porque aunque la vida la hubiera torcido, aunque su corazón estuviera lleno de intereses, era mi nieta. Pero compasión no es lo mismo que amor, y perdonar sin pensar es diferente a salvar una vida. Respiré hondo. «Mariana, ¿qué hiciste exactamente?». Ella bajó la mirada. «Invertí en algo que no salió bien, y luego pedí prestado para cubrir lo que perdí». Y sus palabras se fueron apagando. Yo completé mentalmente lo que ella no dijo. «Y luego pediste más para cubrir lo otro, hasta que ya no había vuelta atrás». «¿Y por qué vienes a mí?», le pregunté despacio. «¿Dónde está tu padre?». Ella apretó los labios. «No quiere verme. Dice que me lo busqué. Dice que soy una vergüenza. Me echó de casa. No tengo a nadie más». Una punzada me atravesó el pecho. No por ella, sino porque recordé cómo era Arturo a esa edad. Orgulloso, duro, incapaz de perdonar. «¿Y tú crees que yo tengo esa cantidad de dinero?», pregunté con suavidad. Ella me miró directo, sin pestañear. «Sí,
Sé que la tienes. Siempre guardaste dinero, abuela, para emergencias. Y yo soy una emergencia. Ahí estaba. Ahí estaba la Mariana que yo conocía. No había cambiado. Seguía viendo mis ahorros no como algo que yo había sudado durante años, sino como un cofre del que podía sacar cuando quisiera. Me dolió, pero necesitaba oírlo. ¿Y qué vas a hacer cuando te lo dé? Pregunté. Pagar y empezar de cero. Te lo juro. Yo voy a cambiar. Promesas. Promesas que el miedo fabrica cuando la realidad está a punto de devorar a alguien. Antes, quizás, yo habría creído. Pero ya no. Me levanté lentamente. Mis rodillas crujieron. Caminé hasta el pequeño armario donde guardaba mis cosas más importantes. Sentí su mirada clavándose en mi espalda. Mezcla de esperanza y desesperación. Abrí la puerta del armario. Y no tomé mi caja de ahorros. Tomé otra cosa. Mi teléfono. Mariana frunció el ceño confundida. ¿Qué haces? Preguntó. Llamar a tu padre, respondí. Ella se levantó de golpe. No, no lo hagas. No puedes saber dónde estoy, abuela, por favor. Tiene derecho a saber que estás en peligro, dije con calma. Él me va a entregar, gritó ella con lágrimas nuevas. No, Mariana. Él es tu padre. Y aunque sea duro, no es capaz de eso. Mentí, porque sí era. Ella se acercó a mí y me sujetó la mano con fuerza. Abuela, por favor, si llamas me van a encontrar. No quiero morir. No quiero... Su voz se quebró como cristal. Y ahí sentí algo que no esperaba. No amor, no pena, sino algo parecido a claridad. Mi nieta no estaba aquí porque me quería. Estaba aquí porque yo era su último recurso. Y si yo cedía, si yo le daba el dinero, no la salvaría, solo la hundiría más. El destino no se tuerce con billetes. El destino se enfrenta. Guardé el teléfono, respiré hondo y dije, te voy a ayudar, pero no como tú querías. Ella me miró con los ojos dilatados. ¿Qué significa eso? Significaba muchas cosas. Significaba que la justicia no siempre llega como uno planea. Significaba que el destino ya estaba preparando su red. Pero ella, en su miedo, aún no entendía. Yo sí, y pronto ella también lo entendería. No dormí esa noche. No porque tuviera miedo. Ya había vivido demasiado para eso, sino porque sentía que algo invisible estaba cambiando de lugar dentro de mi casa, dentro de mi vida, dentro del corazón de mi nieta. Algo había despertado. Mariana se quedó en el sofá, encogida como una niña asustada. Cada tanto, escuchaba su respiración acelerarse, y luego un sollozo bajo, casi inaudible. Era difícil no sentir pena, pero la pena no podía nublar mi lucidez. No otra vez. Me quedé sentada en mi sillón viejo, viendo la ventana. La calle estaba silenciosa, oscura, apenas iluminada por una farola amarillenta. La sombra de un árbol se movía con el viento, como si saludara, como si advirtiera. A medianoche escuché pasos. Era Mariana, caminando hacia la cocina. Sus movimientos eran torpes, lentos. Se sirvió agua y volvió. Yo seguía despierta. «Abuela», murmuró desde el umbral. «¿Por qué no duermes?» «Porque estoy pensando», respondí. Se acercó despacio, con cautela. «¿En qué?» «En lo que vas a hacer mañana», dije. Ella tragó saliva. «Mañana me pagarás la deuda, ¿verdad?», preguntó con un hilo de voz, casi infantil. Era increíble cómo la desesperación puede borrar años de arrogancia en un solo día. Negué con la cabeza. Su rostro se descompuso. «Abuela, por favor». «No te voy a dar dinero», dije con calma. «Pero voy a ayudarte a enfrentarte a lo que sea que venga». Ella se quedó paralizada. No entendía. Ella solo creía en soluciones rápidas, en atajos, en escapar. «No puedo enfrentar esto», dijo ella tapándose el rostro. «No puedo. Me levanté con dificultad. Caminé hacia ella y levanté su rostro con las manos. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de culpa. Por primera vez, la vi humana, frágil, real. «Mariana», dije suavemente,
Cuando eras niña me decías que yo era tu heroína. Y lo eras, susurró. Lo sigues siendo. Sonreí con amargura. Una heroína no entrega dinero a un culpable para que siga huyendo. Una heroína lo prepara para la verdad. Ella no respondió. Solo bajó la mirada. A las 4 de la madrugada, escuché algo que me heló el alma. Golpes secos en la puerta. Mariana se levantó de un salto. ¡No! Dios mío, abuela, ya llegaron. Su voz se rasgó. Yo me puse de pie con calma. Mientras ella temblaba, yo reconocí algo en esos golpes. No eran violentos como los de un cobrador. Eran firmes, controlados. No son ellos, susurré. Quédate aquí. Fui hacia la puerta con pasos lentos. Mis manos temblaban un poco, pero mi corazón estaba firme. Abrí la puerta. Era Arturo, mi hijo. Tenía el rostro cansado, los ojos rojos, el ceño fruncido. Nunca lo había visto así en mi vida, ni siquiera cuando murió su padre. «Mamá», murmuró. «¿Ella está aquí?» No respondí. Solo di un paso atrás, dejándole pasar. Mariana salió detrás del sillón como un animal acorralado. «Papá», susurró temblando. El rostro de Arturo se endureció como piedra. «Vine porque te están buscando. Lo sé. Y por eso vine con la abuela. Ella me va a ayudar», gritó ella. «¿Ayudarte?» Arturo rió amargamente. «Tú no quieres ayuda, Mariana. Tú quieres dinero». Ella abrió la boca, pero no dijo nada. Arturo me miró. «Mamá, no le des nada. Te lo suplico. Te lo suplico». Su voz se quebró. Mi hijo, siempre tan duro, tan orgulloso, estaba al borde del llanto. «Arturo», dije suavemente, «no voy a darle dinero». Mariana soltó un gemido, como si la hubieran apuñalado. «Voy a hacer algo mejor», continué. Los dos me miraron. La tensión era tan densa que parecía llenar la casa como una niebla espesa. «Voy a contar la verdad», dije. Un silencio enorme cayó sobre los tres. «¿Qué? ¿Qué verdad?», preguntó Mariana, empalideciendo. «La verdad de cómo llegaste a esto», respondí. «La verdad que nadie quiso decirte». «Abuela, no», dijo ella retrocediendo. «No hagas esto». Arturo frunció el ceño, confundido. «¿De qué estás hablando?», suspiré. Era hora. Había guardado muchas cosas durante años, cosas que pensé que morirían conmigo. Pero el destino no permite que los secretos vivan para siempre. «Arturo», dije mirándolo directamente. «Esto no empezó con Mariana». Él se tensó. «No entiendo. Empezó contigo», dije. «Con la manera en que la criaste, con los valores que le enseñaste, con lo que ella vio en esta casa desde niña». Arturo abrió los ojos, herido. «Mamá, tú le enseñaste que el dinero resolvía todo», continué. «Que todo se compra, que el amor se demuestra con regalos. Y cuando ella creció, creyó que yo también era algo que podía usar». Mariana lloraba en silencio. Arturo endureció la mandíbula. «Y ahora», dije lentamente, «los dos tienen que enfrentar lo que construyeron. Silencio. Doloroso. Transformador». Mariana se desplomó en el sofá. Arturo se sentó al lado, sin saber si abrazarla o gritarle. Yo me quedé de pie, observando. En ese momento, entendí que el destino ya había comenzado su obra. No necesitaba castigar a nadie. Las consecuencias estaban creciendo solas, como raíces que buscan la luz a través del suelo. Yo solo tenía que permitir que ocurriera. «Ahora», dije suavemente, «van a escuchar lo que sigue, porque lo que viene es lo que definirá sus vidas». Y los dos levantaron la vista, sabiendo que nada volvería a ser igual. Arturo y Mariana estaban sentados frente a mí, como dos niños que aguardaban un castigo. Pero lo que yo tenía para decir no era un regaño. Era una verdad enterrada durante años. Una verdad que los dos necesitaban escuchar para que el destino siguiera su curso. Respiré hondo. Mi voz salió firme, más fuerte de lo que esperaba para una mujer de mi edad. «Ustedes creen que todo empezó ahora, con las deudas, las malas compañías, pero no. Esto empezó cuando Mariana era una niña. Y tú, Arturo, nunca quisiste verlo». Mi hijo frunció el ceño, irritado. «Mamá, yo hice lo que pude. Trabajé. Les di todo». «Exacto», interrumpí.
Les diste todo, menos lo que importaba. Mariana levantó la cabeza, sorprendida por la dureza de mi tono. Desde que eras joven, Arturo, creciste pensando que la vida te debía algo, que por ser inteligente, por ser trabajador, merecías facilidades. Siempre te creíste superior. Y cuando creciste, tu forma de amar a la gente fue con dinero, no con tiempo, ni cariño, ni presencia. Arturo abrió la boca para replicar, pero yo levanté la mano. Déjame terminar. Había pasado la vida entera callando para no herirlo. Ahora entendía que ese silencio fue un error. Mariana, continué girando el rostro hacia ella. ¿Sabes cuántas veces tu padre canceló una cena familiar para ir a reuniones? ¿Sabes cuántas veces te dejó esperando en la escuela y tuve que ir yo? ¿Sabes cuántas veces no te escuchó cuando llorabas? Ella bajó la mirada, como si recordara cada momento escondido en su memoria. Siempre pensé, murmuró, que él estaba ocupado. Eso fue lo que te enseñamos, respondí, que los sentimientos pueden esperar, que las lágrimas no importan, que el amor no necesita presencia. Hice una pausa. La tensión era tan grande que la casa parecía contener la respiración. Y así creciste, Mariana, dije despacio. Aprendiste que las personas solo se acercan cuando necesitan algo. Porque eso fue lo que viste. Tu padre solo venía a mí cuando necesitaba ayuda. Y tú... bueno, tú repetiste lo mismo. Ella comenzó a llorar. No con gritos, sino con un llanto pequeño, derrotado, infantil. Arturo la miró con una mezcla de dolor y culpa. No la culpo solo a ella, dije. La culpa es de los dos. Tuya por criarla así, y mía por no haber hablado antes. Arturo murmuró. Mamá, no sabía. Claro que no sabías, respondí suavemente. Nunca quisiste mirar. Siempre te escondiste atrás del trabajo. Tú creíste que ser un buen padre era pagar todo, comprar todo, ofrecer comodidades, pero no estuviste allí cuando ella te necesitó. Y ahora, ella repite lo que aprendió. Mariana levantó el rostro, con lágrimas brillando. Yo nunca quise hacerte daño, abuela. Lo sé, respondí, pero el daño no siempre se hace por maldad. A veces se hace por vacío. Ella se cubrió el rostro, temblando. Y ahora, dije, llegó el momento de enfrentarlo. No de huir, no de pedir dinero, no de buscar un rescate, de enfrentarlo. Arturo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mañana por la mañana, respiré hondo, vamos a la policía. Los dos se quedaron helados. ¿Qué? Gritó Mariana. Abuela, no. Por favor. Es la única forma, dije. Si sigues huyendo, si pagas esta vez, vendrán otras deudas, otras amenazas, otros hombres golpeando tu puerta. ¡Van a matarme!, chilló ella. No, respondí firme. Te protegerán, pero tendrás que contar la verdad. Toda la verdad. Arturo se levantó. Mamá, ¿estás segura? Más segura que nunca, dije. Ya no podemos salvarla con dinero, solo podemos salvarla con verdad. Mariana cayó de rodillas, llorando. Por favor, no hagan esto. Yo no puedo. Sí puedes, respondí bajando la voz. Y debes. Es la única forma de romper este ciclo. Ella lloraba tan fuerte que cada suspiro parecía arrancarle un pedazo de alma. Me agaché frente a ella, con dificultad, pero lo hice, y tomé sus manos frías. «Mariana, tú no eres mala». Ella me miró, sorprendida. «Solo estás perdida, y para volver, necesitas tocar fondo de verdad. No ese fondo de hace unas horas, el fondo real, el que te obliga a reconocer tus errores». Ella seguía llorando. Arturo también tenía lágrimas en los ojos. «Mañana por la mañana», dije lentamente. «Iremos los tres juntos. Yo estaré contigo. Abuela, te lo prometo. No te dejaré sola». Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que ni siquiera yo había dicho en voz alta, era que ese paso que íbamos a dar no solo pondría fin a las deudas, sino que abriría un camino que el destino tenía reservado para ambos.
porque la justicia del destino no siempre castiga. A veces transforma, a veces redime y otras destruye para reconstruir. Esa noche, antes de que clareara el cielo, entendí algo muy claro. Nada volvería a ser igual. El amanecer llegó silencioso, como si supiera que ese día no era uno cualquiera. La luz entraba tenue por la cortina, iluminando apenas los rostros agotados de Arturo y Mariana, que habían pasado la madrugada entera sin dormir. Yo, en cambio, me sentía extrañamente despierta, como si llevara años esperando este momento. El silencio era tan espeso que parecía tener peso. Nadie quería ser el primero en hablar. Nadie quería enfrentar lo que habíamos decidido. Pero la verdad no espera. Me levanté despacio, mis huesos protestando, y fui a preparar café. El aroma llenó la casa, cálido, familiar, pero aquel día no traía consuelo, traía tensión. Cuando regresé con las tazas, Arturo ya estaba de pie, mirando por la ventana, con los hombros tensos. «Hay que ir temprano», dijo sin mirarme. «Cuanto antes contemos todo, mejor». Mariana estaba encogida en el sofá, abrazando sus rodillas. Parecía una niña castigada, pero su sombra era la de una adulta perdida. «No puedo», susurró. «No puedo hacerlo». Coloqué su taza en la mesa. «Puedes», respondí con suavidad. «Y debes. No te estoy entregando, te estoy salvando». Ella levantó los ojos enrojecidos. «¿Salvarme? Abuela, si digo lo que hice, me voy a arruinar». «No», intervine. «Te arruinaste cuando empezaste a vivir de atajos. Esto es reconstruirte». Arturo giró finalmente. «Tu abuela tiene razón», dijo con una voz dura pero temblorosa. «Si sigues huyendo, terminarás peor». Mariana apretó los puños. ¿Peor? ¿Qué puede ser peor que esto? Lo que respondí no lo hice con rabia, sino con la calma dolorosa de quien sabe que la vida no perdona. Peor es perderte a ti misma. Ella desvió la mirada. Impotente. La casa parecía más pequeña mientras preparábamos todo. Mariana se duchó en silencio. Vistió una ropa sencilla, negra. Tenía el rostro pálido y los ojos hundidos. Arturo la observó varias veces, con una mezcla de preocupación y culpa. Yo, mientras esperaban, abrí mi pequeño armario y saqué una cosa que hacía años no tocaba. Un cuaderno viejo con tapas gastadas. En él estaba escrita mi propia historia. Mis errores, mis silencios, mi parte en todo aquello. Lo guardé en mi bolso. No sabía si lo usaría. No sabía si tendría fuerzas. Pero sentía que algo me decía que debía llevarlo. Cuando salimos a la calle, un viento frío golpeó nuestros rostros. Era temprano, y el barrio estaba silencioso, apenas despertando. Caminamos hasta la parada de autobús porque Arturo no quería arriesgarse a usar el carro. Tenía miedo de que alguien estuviera siguiéndolos. Mariana caminaba cerca de mí, como si mi presencia la protegiera. «Abuela», murmuró en voz baja. «¿Tú crees que aún puedo cambiar?» Yo detuve mis pasos. La miré directamente, sin suavizar la mirada. «No, Mariana». Ella se tragó el aire, herida. Pero antes de que pudiera decir algo, continué. «No puedes cambiar lo que fuiste». Una lágrima cayó de su rostro. «Pero sí puedes decidir lo que serás a partir de hoy». Ella cerró los ojos, respirando hondo, como si esas palabras le devolvieran un hilo de vida. El camino hasta la comisaría pareció eterno. Cuando llegamos, el edificio gris e impersonal se alzó frente a nosotros como una sentencia. Mariana dudó en la puerta, paralizada. «No puedo entrar», dijo dando un paso atrás. La tomé del brazo. «El miedo pasa. Tus decisiones no». Ella tragó saliva. Arturo, por primera vez en años, la abrazó. Fue un abrazo torpe, breve, inseguro, pero real. Mariana lloró en su hombro. Yo los miré en silencio. Ese momento hubiera sido hermoso si no viniera acompañado de dolor. Entramos. El lugar estaba frío, con olor a papel y cansancio. Un oficial nos condujo a una sala donde Mariana tendría que declarar. Antes de que entrara, ella me miró. «¿Vas a quedarte aquí?» «Voy a estar afuera».
respondí, esperándote. No te abandonaré. Ella asintió con un temblor. Arturo entró con ella. Yo me quedé en la sala de espera. Los minutos pasaron lentos, como si el reloj quisiera torturarme. Yo apretaba mi bolso, sintiendo dentro el cuaderno. Ese cuaderno que guardaba lo que nunca dije. Mis propios errores con Arturo. Mis silencios que lo formaron. Mis tristezas que él heredó sin querer. Sentí que el destino me señalaba, como un dedo frío en la espalda. También te toca a ti, Elvira. Me levanté. Fui hasta la puerta de la sala donde Mariana declaraba. Arturo estaba allí dentro, con el rostro tenso. Los policías escuchaban. Y yo entendí. No podía pedirles a ellos que enfrentaran sus verdades si yo no enfrentaba las mías. Golpeé la puerta. Todos se giraron hacia mí. «Quiero decir algo», anuncié. Mi voz era firme. Mi alma... No. Arturo dio un paso hacia mí. «Mamá, ¿qué haces?» «Lo que debí hacer hace años», respondí. Entré con mi cuaderno en las manos. Mariana me miró, confusa. Arturo, pálido. Y ahí, frente a todos, dije, «Quiero dejar constancia de mi parte en esta historia, porque el destino no castiga solo a los que cometen errores, castiga a los que callan». Abrí el cuaderno. El silencio se hizo más pesado que el aire. «Aquí está la verdad que escondí», dije, y empecé a leer. En ese momento, supe que la justicia del destino había dado su primer paso real. Cuando terminé de leer aquel primer fragmento de mi cuaderno, la sala quedó en un silencio tan profundo que casi escuché los latidos de mi propio corazón. Nadie esperaba que yo hablara, mucho menos que confesara. Mariana me miraba con lágrimas contenidas. Arturo tenía la mandíbula rígida, como si mi voz abriera heridas que él creía enterradas. El oficial delante de nosotros se aclaró la garganta. «Señora Elvira, ¿usted desea anexar una declaración propia al caso?» Respiré hondo. En aquel instante, mi alma tembló, pero mi voluntad no. «Sí, es lo correcto». Arturo dio un paso hacia mí. «Mamá, no hace falta», dijo con urgencia. «Esto no es sobre ti». Lo miré con una tristeza vieja, cargada, una tristeza que llevaba décadas guardada. Siempre fue sobre todos nosotros, Arturo. Tú, Mariana, y yo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó confundido. Entonces volteé a una nova página do cuaderno. «Estoy diciendo que mis silencios ayudaron a crear esto». A sala permaneceu en silencio. Eu podía ouvir o som de uma caneta caindo em alguma mesa distante. Mariana, com os dedos entrelaçados, parecía prestes a desmoronar. «Cuando tú eras niño», comencé mirando a Arturo. «Yo estaba tan cansada, tan perdida, tan llena de miedo, que dejé pasar cosas que nunca debí permitir. Tu padre tenía un temperamento duro, impredecible, y tú creciste viendo eso. Aprendiste que quien tiene poder lo usa». Arturo frunció el ceño. Su respiración se hizo pesada. «Mamá, no. Déjame terminar», dije levantando una mano temblorosa. «No te culpo por todo, pero tampoco te liberé de nada. Y Mariana...» Me giré hacia ella. «Tú heredaste un ambiente roto, y en ese ambiente aprendiste a sobrevivir mintiendo, ocultando, manipulando, porque nadie te enseñó a pedir ayuda». Mariana estalló en llanto, apoyando el rostro en las manos. Un policía entró na sala, mas o delegado fez un gesto para que ele non interrompese. «Señora Elvira», dijo el oficial más cercano, «¿por qué no expuso esto antes?» Saí un suspiro que pareceu ter décadas. «Porque tenía miedo, porque una parte de mí siempre quiso creer que el pasado no nos afectaba tanto, porque pensé que el amor bastaría, y no bastó». Miré a Mariana. «No te protegí como debía. No te enseñé a cargar con tus errores. Te intenté justificar, cuando lo que debías era enfrentarte a ti misma. Y eso te hizo daño». Ella levantó la cabeza, el rostro húmedo, el dolor vivo en los ojos. «Abuela, ¿por qué estás diciendo esto?» «Porque no quiero que cargues sola con algo que todos construimos», respondí. «Pero tampoco quiero que sigas eligiendo el camino equivocado.
Hoy tienes la oportunidad de romper el ciclo que yo no rompí. Arturo, hasta ese momento, había permanecido en silencio. De repente se sentó, apoyándose en la mesa con las manos. Su voz se quebró. Era raro ver a mi hijo vulnerable. Yo también tengo cosas que decir, admitió sin levantar la mirada. Todos los presentes lo observaron. Yo sabía que Mariana estaba mal, continuó. Sabía que hacía cosas que no estaban bien, pero preferí ignorarlo. Pensé que era una fase. Pensé que no era mi problema. Lo miré, como corazón apertado, y cuando empezaron a llegar rumores sobre el dinero desaparecido, yo ya lo sospechaba, pero no quise investigarlo. No quise enfrentarla. No quise enfrentarme a mí. Mariana lo miró como si aquellas palabras la golpearan y la abrazaran al mismo tiempo. «Papá», susurró. Arturo finalmente alzó el rostro, con lágrimas contenidas. «Fui un cobarde». «No lo fuiste», dije suavemente. «Fuiste un hombre que nunca aprendió a pedir ayuda». Él cerró los ojos y un sollozo escapó de su pecho. El oficial tomó notas, su expresión grave pero no dura. La verdad, por cruel que sea, siempre trae un tipo extraño de alivio. «Bien», dijo finalmente. «Todo lo dicho puede formar parte del registro, si ustedes lo autorizan». Asentí. «Yo lo autorizo». Mariana, con voz frágil, dijo. «Yo también». Arturo tardó unos segundos. «Sí, también autorizo». El oficial se levantó. «Muy bien. En ese caso, procederemos con la parte final de la declaración de Mariana, y luego evaluaremos las implicaciones legales para cada uno de ustedes». Mariana tragó saliva. Yo puse una mano sobre la suya. «¿Estás lista?» Ella negó con la cabeza. «No lo estoy». Apreté sus dedos. «Lo estarás cuando empieces a hablar, y cuando lo hagas, sentirás que algo en tu vida finalmente se acomoda». Ella respiró profundamente. Entonces, sin más, se giró hacia el delegado y comenzó. «Quiero contar toda la verdad». La sala quedó en absoluto silencio, mientras Mariana hablaba. Entre pausas, lágrimas y temblores, yo la observé con una mezcla de orgullo y dolor. Por primera vez en muchos años, parecía humana, desnuda de excusas, frágil, real. Arturo, a su lado, escuchaba con un gesto quebrado en su semblante. Cada palabra de la declaración de Mariana era un golpe en su conciencia, un espejo que mostraba no solo lo que ella hizo, pero lo que nosotros permitimos. Yo también sentí ese dolor. Lo merecía. Pero mientras la escuchaba confesar todo, cada detalle, cada mentira, cada paso hacia el desastre, tuve la sensación de que algo invisible empezaba a moverse a nuestro alrededor. Como si el destino, ese destino que nunca olvida, estuviera preparando su mano final. Porque cuando la verdad se desnuda, las consecuencias no eligen, caen sobre todos. La declaración de Mariana terminó, pero el silencio que quedó en la sala parecía anunciar algo más, como si el aire supiera que lo que acababa de ser dicho no sería el final, sino el comienzo de algo mucho mayor. El oficial cerró la carpeta con un gesto lento y pesado. «Muy bien, señorita Mariana. Su confesión quedará registrada. Tendrá que responder legalmente por lo sucedido, pero...» Hizo una pausa mirando a los tres. «Su sinceridad cambia muchas cosas». Mariana bajó la cabeza, como si esperara un golpe que no llegó. El oficial continuó. «Ahora debemos analizar si alguno de ustedes, por omisión o complicidad indirecta, también debe enfrentar consecuencias». Arturo se tensó. Yo sentí mis manos sudar. No era sencillo escuchar que las sombras de nuestras decisiones estaban alcanzándonos. Cuando salimos de la sala, Mariana parecía un pajarito herido, caminando despacio. Arturo la sostenía por el brazo, cuidadoso, pero distante, como si aún no supiera cómo tocarla, sin sentir la grieta que existía entre ellos. «Abuela, ¿crees que hice bien?», preguntó ella con la voz rota. Yo le acaricié el rostro. «Hiciste lo único correcto que te quedaba». Ella asintió, mas seus ollos estaban longe, como se buscásemos un futuro que ainda non sabía se merecía.
Arturo encendió un cigarrillo, algo que no hacía desde que Mariana era niña. Sus manos temblaban. No pensé que todo iba a llegar a esto, murmuró. Lo miré fijamente. La verdad siempre llega. El problema es cuando llega tarde. Arturo tragó saliva, como si mis palabras lo atravesaran. Decidimos caminar un poco antes de volver a casa. Nadie quería encerrarse. Nadie quería enfrentarse al peso de las paredes. La calle estaba tranquila. Las personas seguían con sus vidas, ajenas al huracán que nosotros acabábamos de desatar. Mientras caminábamos, sentí un arrepio, un presentimento, aquele tipo de sensação que vem do fundo de décadas de vida, aquele instinto silencioso que diz: algo está vindo, y não é bom. Pasamos por una pequeña cafetería, y Mariana pidió sentarse, incapaz de continuar caminando. Arturo la observó preocupado. «Voy a pedir agua para ti», dijo, entrando al local. Mariana respiraba rápido, como si estuviera a punto de desmayarse. «Abuela, tengo miedo». Me senté a su lado. El miedo es parte del precio, pero el miedo no es castigo, es advertencia. Ella cerró los ojos. ¿Advertencia de qué? Yo miré hacia la calle. El cielo gris, el viento levantando hojas secas. Algo estaba fuera de lugar. De que la tormenta todavía no terminó. Arturo tardó más de la cuenta en regresar. Cuando finalmente salió de la cafetería, tenía el teléfono en la mano y el rostro completamente lívido. «¿Qué pasó?», pregunté. Él no respondió. Se acercó a nosotros lentamente, como si cada paso pesara toneladas. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Mariana. Pero Arturo no estaba bien. Podía verlo en sus ojos. Se sentó frente a nosotras, tragando aire como si le faltara. Me acaban de llamar», dijo con voz quebrada. «Es sobre tu tía, Elena». Mariana frunció el ceño. «¿Qué tiene ella que ver con esto?». Arturo pasó la mano por el cabello, desesperado. «Todo». «¿Cómo que todo?», insistí. Él nos miró, y en esos ojos cansados había una verdad que él no quería decir. Pero dijo: «Elena fue quien denunció a Mariana». El mundo se detuvo. Sentí el corazón detenerse por un segundo. ¿Qué? Susurré. Arturo continuó. «Pero no solo eso. Ella llevaba meses investigándote, Mariana. Tenía pruebas, videos, mensajes, todo. Y estaba esperando el momento justo para hundirte». Mariana palideció. «¿Por qué haría algo así? Es mi tía». «Porque nunca te perdonó», dijo Arturo cerrando los ojos. «Nunca perdonó que tú recibieras la herencia de tu abuela materna. Ella cree que tú le robaste algo que era suyo». Mariana se quedó sin palabras. Yo sentí un escalofrío recorrer mis huesos. Ya no era solo sobre errores. Ya no era solo sobre culpas. Era sobre venganza. «Eso no es lo peor», continuó Arturo con voz temblorosa. Mi pecho se cerró. «¿Qué más puede haber?». Él tragó saliva. «Elena desapareció». Mariana abrió los ojos, horrorizada. «¿Cómo que desapareció?». Arturo tragó aire, la desesperación en su voz aumentando. «La policía fue a buscarla para confirmar su declaración. Y no está. La puerta estaba abierta. Su auto sigue allí. Su teléfono apagado. La casa desordenada. Como si alguien hubiera entrado». Un silencio mortal cayó sobre nosotros. Mariana se llevó una mano al pecho. «Papá, no, esto no puede estar pasando». Yo me levanté lentamente. El viento sopló fuerte. El cielo oscureció aún más. Era como si el destino, silencioso y cruel, hubiera dado su siguiente paso. «Elena sabía demasiado», dije sintiendo un estremecimiento profundo. Y cuando alguien sabe demasiado, el destino cobra. Arturo me miró, horrorizado. «Mamá, ¿no estarás diciendo que...?» Negué. «Yo no digo nada. Pero el destino, él sí». Y supe en ese instante que la tormenta no había terminado. Apenas había comenzado. El silencio que siguió a aquellas palabras de Arturo fue tan profundo que me dio la impresión de que incluso el viento había dejado de soplar. Elena, desaparecida. La mujer que odiaba a Mariana en silencio. La que había acumulado pruebas. La que esperaba vernos caer. Y ahora simplemente se había desvanecido.
Mariana comenzó a respirar de forma entrecortada, casi hiperventilando. «Papá, ¿qué significa esto? Dime que no tiene nada que ver conmigo. Dímelo». Arturo intentó tocarla, pero ella se apartó, temblando. «No lo sé», respondió él desesperado. «No sé qué pensar». Yo observé a mis dos seres más importantes desmoronándose frente a mí. Una familia fragmentada, castigada por errores acumulados durante años. Pero había algo más, algo que yo sentía en los huesos. La desaparición de Elena no era casualidad, tampoco era un accidente. El destino había empezado a cerrar las cuentas pendientes, y cuando el destino cobra con intereses. Decidimos ir a casa. No tenía sentido quedarnos en la calle mientras el mundo a nuestro alrededor comenzaba a torcerse. El camino de vuelta fue silencioso. Yo podía escuchar mis pensamientos como ecos lejanos. Esto no es solo sobre Mariana. Esto es sobre todos. Esto es lo que sucede cuando una familia alimenta sombras por generaciones. Cuando entramos en la casa, la puerta emitió un crujido que sonó casi como un aviso. Mariana fue directo a su habitación. Arturo se quedó en la sala, con la cabeza entre las manos. Eu fiquei em pé, no centro da sala, sem conseguir me sentar. Foi então que o telefone da casa tocou. O som cortou o ar como uma lâmina. Arturo levantou a cabeça lentamente, pálido. ¿Quién? ¿Quién llama a esta hora? Yo me acerqué al teléfono, y algo dentro de mí me dijo que quien estuviera del otro lado no traía paz. «Diga», respondí. Hubo unos segundos de silencio, y entonces una voz femenina, delicada, quebrada, casi irreconocible. «Elvira». Mi sangre se congeló. «¿Elena?» Arturo se levantó de golpe. Yo apreté el teléfono con más fuerza. «Escúchame». La voz sonaba débil, temblorosa. «No tengo mucho tiempo. ¿Dónde estás?», pregunté con urgencia. «¿Qué te hicieron?». Un leve sollozo se escuchó del otro lado. Esto nunca debió llegar tan lejos. Mariana apareció en el pasillo al escuchar mi tono de voz. «¿Es ella?», susurró. Yo asentí con un gesto. La voz de Elena continuó. «Yo solo quería que la verdad saliera a la luz. Quería justicia. Por mí, por lo que me hicieron, por lo que me quitaron. Pero alguien más se enteró». «¿Quién?», pregunté sintiendo un nudo en la garganta. Silencio. Se escuchó un ruido, como si ella estuviera escondida. «Alguien que ustedes conocen. Alguien que lleva años observando». «Elena, dime quién». «La familia», susurró ella. «La familia siempre paga lo que oculta». Y entonces el teléfono se cortó. Arturo dio un golpe en la mesa. «Maldita sea. Maldita sea». «¿Qué significa eso?». «Significa», respondí con la voz quebrada, «que alguien más está involucrado». Mariana se abrazó a sí misma. «Abuela, ¿crees que Elena está muerta?». Yo respiré hondo. «No lo sé, pero sí sé que está atrapada en algo que ya no controla». Los días siguientes fueron una tormenta real. La policía investigaba. El vecindario murmuraba. Las noticias mencionaban la desaparición misteriosa de una mujer que poseía documentos incriminatorios sobre su propia sobrina. Mariana no dormía. Arturo apenas comía. Yo solo esperaba el momento en que la verdad mostrara su rostro final, porque el destino nunca deja nada a medio camino. La respuesta llegó 3 días después. Un policía tocó la puerta. Lo reconocí, el mismo que había tomado la declaración de Mariana. «Señora Elvira, señor Arturo, necesitamos que vengan con nosotros», dijo serio. «Encontramos algo». El corazón me dio un vuelco. Mariana comenzó a llorar. «¿Encontraron a Elena?», pregunté. El policía hizo una pausa, demasiado larga. «Sí». «¿Viva?», preguntó Arturo con un hilo de voz. El oficial bajó la mirada. «Será mejor que lo vean ustedes mismos». El trayecto en carro hasta el lugar fue silencioso. Mariana se aferraba a mi mano. Arturo miraba por la ventana, como si temiera que el mundo lo observara de vuelta. Nos llevaron a un terreno baldío en las afueras. Había patrullas, cintas amarillas, policías mirando al suelo.
El oficial se acercó a nosotros. ¡Allí!, dijo señalando un punto al fondo. Caminamos lentamente. El viento era helado. Y entonces la vi. El cuerpo de Elena, cubierto, pero inconfundible. Mariana soltó un grito. Arturo cayó de rodillas. Mis piernas casi no me sostuvieron. «No», susurré. «No, Dios mío». El oficial continuó. La causa de muerte parece haber sido una caída desde una altura considerable, pero lo más extraño, vaciló, es que encontramos una nota en su bolsillo, escrita con su propia letra. Me la entregaron. Temblando, la abrí. Y allí, en pocas líneas, estaba la verdad final. No fui yo quien empezó esto. Solo seguí las sombras que ustedes dejaron. El destino me encontró antes que ustedes. Cuídenla, porque lo que viene ahora es para ella. Mariana se cubrió el rostro, desesperada. ¿Para mí? ¿Qué significa eso? Yo sentí un escalofrío tan profundo que casi me paralizó. La muerte de Elena no era el cierre de nada, era el aviso. El destino había cobrado su primera pieza, y ahora vendría por la siguiente. Yo tomé la mano de Mariana y la acerqué a mi pecho. «Hija, escucha bien», dije con la voz firme, aunque mi alma temblaba. «El destino no mata por capricho, mata por equilibrio. Abuela, tengo miedo. Entonces haz lo que te digo». Ella me miró, llorando. «¿Qué hago?». La abracé fuerte. «No ocultes nada más, no mientas más, no corras más, porque si hay algo que he aprendido en mi vida es esto. Lo que el destino no corrige con palabras, lo corrige con tragedias. Y aquella tragedia no había terminado». Suscríbete al canal. Deja un like, comenta y comparte.